Muy buenas tardes, estimados colegas y amigos que nos acompañan a través de la plataforma Zoom, como también por través de la plataforma de YouTube, el grupo de estudios de Derecho Corporativo, así como también las otras agrupaciones que conforman este gran curso especializado en Derecho Corporativo, quienes son el Portal Jurídico de Leyes, SIAC, Estudio Bordes, como también nuestros auspiciadores, Blog Legal, como también eventos legales. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra tercera sesión dada el día de hoy, 25 de mayo, quienes contamos con la grata participación de dos grandes expositores, quienes vamos a empezar en este momento con la doctora Ani Collazos, quien el día de hoy nos hablará de un tema muy interesante denominado financiamiento en proyectos inmobiliarios. Vamos a comentar un poco de quién es Ani Collazos. Es abogada y asociada senior en Filippi Prieto Carriosa, DUI y URIA. Cuenta con diplomado en la Universidad Complutense de Madrid, allá en España. Asimismo, cuenta con experiencia en asuntos societarios, tales como fusiones, escisiones, reorganizaciones de empresas privadas, establecimiento y transformación de sucursales de sociedades extranjeras, así como en el manejo cotidiano de las empresas para la toma de diversas decisiones societarias. No sin antes recordar a nuestros estimados participantes que todos los materiales se encuentran consignados en el drive del curso, el cual ya ha sido enviado y remitido a través del grupo de WhatsApp. En caso aún no tenga acceso o no se le haya brindado tal enlace, no duden en comunicarse a través de la plataforma de Zoom, como también a través de la plataforma de WhatsApp. Sin más, estimada Ani Collazos, bienvenida al presente evento. Le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, César, por la presentación. Muchas gracias por la invitación también. Buenas noches con todos. Como lo comentaba César, el tema que me gustaría hablar con ustedes el día de hoy es el financiamiento de proyectos inmobiliarios. Si la tecnología me acompaña, voy a intentar compartir una presentación. A ver si ustedes me confirman, por favor, César, si es que se está proyectando. Sí, está proyectando, estimada Ani. Perfecto, muchas gracias. Entonces, listo, como les comentaba, efectivamente lo que me gustaría hablar con ustedes es sobre el financiamiento de proyectos inmobiliarios. Y para entrar un poco en contexto y aterrizar el tema, me gustaría partir de un ejemplo que creo va a ser un poco más cercano a todos nosotros. Entonces, imaginemos por un momento que tenemos un cliente que está interesado en adquirir un inmueble para desarrollar un proyecto en particular. En este caso, imaginemos que es un proyecto de vivienda multifamiliar. Un proyecto que implicará, digamos, la construcción de 3 torres y áreas comunes, ¿sí? Entonces, nuestro cliente tiene esta idea, ¿no? De construir en este inmueble este proyecto en particular. Entonces, digamos que ya tiene previsto más o menos qué construir, qué áreas comunes, todo, y hay un pequeño problema, como siempre en la vida, que no cuenta con los recursos para adquirir ese inmueble ni para desarrollar el proyecto inmobiliario. O sea, no cuenta para contratar con cada uno de los subcontratistas, no cuenta con dinero para contratar, comprar los materiales. Entonces, acude a nosotros para preguntarnos, ok, ¿cómo financio esto? Perdón, porque de todas maneras quiero desarrollar el proyecto. Entonces aquí surgen múltiples alternativas. La primera de ellas es el financiamiento tradicional, que es el financiamiento que todos conocemos, el tema de acudir a un banco, que ahora lo vamos a comentar con un poquito más de detalle. Y el segundo es la emisión de valores, ¿no? Digamos que nuestro cliente es una persona jurídica y que también para levantar dinero para financiar este proyecto puede emitir valores que pueden ser acciones o pueden ser títulos representativos de deuda. Otra de las opciones, que es comúnmente la más, ahora último, una alternativa bastante interesante, es el financiamiento directo con el inversionista, que puede ser un fondo de inversión, puede ser una persona jurídica, y esta modalidad de financiamiento puede darse a través de la figura de un préstamo, a través de la figura de un equity, que es la participación en el capital social,
o a través de un contrato asociativo, principalmente los contratos de asociación en participación. Entonces, ya hemos visto como el panorama de estas alternativas, y ahora vamos a pasar a desarrollar cada una de ellas. Financiamiento tradicional. Aquí hay un esquema como para darnos un flash así rápido de lo que comprende este tipo de estructura, que todos conocemos, ¿no? El banco le va a dar un crédito a nuestro cliente, llamémoslo desarrollador inmobiliario, para que adquiera el inmueble y desarrolle el proyecto inmobiliario que quiere hacer. En este caso que hemos comentado, el tema de un edificio de multifamiliar. ¿Sí? Entonces, este crédito puede ser entregado directamente al desarrollador inmobiliario o a un SPV, a una sociedad de propósito especial, para que adquiera el inmueble y desarrolle el proyecto que quiere desarrollar. Claro está que obviamente para que el banco les dé este financiamiento, el banco tiene que hacer un análisis, una evaluación de nuestro cliente y del proyecto que quiere ejecutar, y obviamente va a pedir garantías. Entonces, ¿qué garantías suelen darse en este tipo de contexto, este tipo de financiamientos de un proyecto en sí? Donde no se nos está financiando aspectos específicos, sino la ejecución de un proyecto determinado. Entonces, aquí tenemos las figuras de la hipoteca y las figuras del fideicomiso. Las hipotecas son ya figuras que nosotros conocemos, pero los fideicomisos de repente no tanto. En este tipo de proyectos inmobiliarios, en el financiamiento de este tipo de proyectos, existe el fideicomiso. Normalmente se utiliza el fideicomiso de activos y el fideicomiso de activos. El fideicomiso de activos crea un patrimonio autónomo que nos va a permitir transferir todos los activos del proyecto inmobiliario. Entonces, principalmente va a ser el terreno o el inmueble donde se va a desarrollar este proyecto. Pero también está el intangible. El intangible es el anteproyecto, el diseño arquitectónico, los planos, toda esa documentación de esa idea de cómo va a ser el proyecto, cuántas torres, cuántas áreas comunes y todo eso, también va a ser transferido a este patrimonio autónomo que va a formar parte del fideicomiso de activos, o lo que llamamos fideicomiso de activos, ¿sí? Y por el otro lado vamos a tener el fideicomiso de flujos. Este fideicomiso de flujos está previsto para custodiar que efectivamente el crédito, el dinero que el banco le entregue a nuestro cliente sea efectivamente utilizado para ejecutar el proyecto, ¿sí? O sea, que justamente el banco tenga la seguridad que todo el desembolso que van a hacer en marco del crédito, nuestro cliente lo va a utilizar efectivamente y únicamente para ese proyecto en particular. Entonces, ya construidos estas garantías, se desembolsa a través del fideicomiso el crédito, ¿sí? Y en este caso nuestro cliente, el desarrollador inmobiliario, vendría a ser el fideicomitente, ¿sí? Y el fideicomisario vendría a ser el banco, ¿no? El que está prestando el crédito, el que está entregando el crédito. Y en esta figura y en esta dinámica, ustedes dicen, ok, pero si el desarrollador no tiene el crédito, se lo está dando el fideicomiso, ¿cómo va a hacer para realizar los pagos? ¿Qué tiene que hacer a los contratistas o a los proveedores que sean necesarios para la construcción o el desarrollo de este proyecto inmobiliario? Eso se va a hacer a través de solicitudes al fideicomiso. Obviamente hay un marco de supervisión y todo para acreditar que justamente todos los pagos que se están realizando o desembolsos que se realicen vayan y terminen justamente a los contratistas y sobre todo obviamente sabiendo que se está a buen ritmo de ejecución del proyecto, ¿no? Entonces la idea es en este financiamiento tradicional, si bien va a haber un crédito y toda la figura que ya normalmente conocemos en cualquier otro tipo de financiamiento, las particularidades que va a tener el financiamiento de proyectos inmobiliarios va a ser esa estructura de cómo llega el crédito hacia nuestro cliente y cómo lo va a poder utilizar y cómo lo va a poder manejar, ¿no? A través de estas figuras. Evidentemente pueden existir otras estructuras como contratos de arrendamiento financiero, con los complementarios de derecho de superficie, pero ahora último, al menos me está dando la impresión que esta es la estructura que está funcionando más para los proyectos, sobre todo que tienen que ver con la construcción de proyectos
multifamiliares de vivienda, ¿sí? Entonces, con esta idea general, igual si les queda una duda al final de la charla me lo pueden hacer, pero con esta idea general vamos a pasar al siguiente, que es la emisión de valores, que no es tan común, no es tan frecuente. En esta emisión de valores, como se les comentaba, puede darse tanto la emisión de acciones como la emisión de títulos representativos de deuda, ¿no? De obligaciones. Y en este caso, el desarrollador inmobiliario puede emitir bonos o papeles comerciales a inversionistas para levantar ese dinero. Lo usual es que se haga a través de la figura de emisión de obligaciones y no de valores, porque hay ciertos reparos para que ingresen nuevas personas, y eso lo vamos a ver más adelante, ingresen nuevas personas a formar parte del capital social de una compañía, porque eso implica que te conviertas en socio de alguna forma. Obviamente que pueden existir diferentes clases de acciones con derechos más económicos, más derechos económicos que derechos políticos, pero existen ciertos reparos en ser tan abiertos en cuanto a que alguien ingrese a la compañía. Entonces lo usual es que se emitan este tipo de títulos representativos de deuda para levantar el dinero, ¿no? Y también puede ser, es factible que los inversionistas que adquieran ese título de deuda puedan requerir algún tipo de garantía en particular, ¿no? Ok, el financiamiento directo. Y esto es lo que nos vamos a centrar un poquito a lo largo de la conferencia. El financiamiento directo, hablamos, ok, nos olvidamos del tema de tocarle la puerta al banco, de pedirle dinero al banco, y nos olvidamos del tema de salir al mercado, ya sea por oferta pública o oferta privada, con todas las implicancias que ello tiene para levantar dinero a través de la emisión de valores. Ahora estamos enfocados en el financiamiento directo, y este financiamiento directo puede darse de tres formas, ¿sí? La primera es el préstamo, que vendría a ser un rol bastante similar a la del banco, donde yo te doy un crédito, bueno, el acreedor le da un crédito a nuestro cliente, el desarrollador inmobiliario, y obviamente puede pedir garantías a cambio de ese crédito. Y esas garantías también pueden ser muy similares a las que vimos para el financiamiento tradicional, que puede ser el fideicomiso de activos y el fideicomiso de flujos, justamente para controlar el manejo del inmueble y controlar el manejo del dinero que se está dando, ¿no? Porque también es importante controlar el inmueble para que no sea utilizado para otro proyecto. Entonces, es como tratar de controlar que, claro, yo te di el dinero para que hagas una residencial, un condominio, y ahora me dices que quieres hacer un centro comercial, pues eso es totalmente distinto para que yo te lo di. Entonces, es muy importante el tema de controlar justamente los activos involucrados y los flujos involucrados en la ejecución del proyecto inmobiliario. Entonces tenemos la figura del préstamo, que la vamos a dejar ahí un ratito, pero podemos darle una vuelta de tuerca más. Y pasamos a lo del equity. ¿Sí? Lo del equity es que este inversionista, más allá de tener interés en otorgar un préstamo, quiere involucrarse en la administración de la compañía o al menos tener un rol fiscalizador. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Él quiere ingresar a la compañía. Y lo puede hacer a través de nuevos aportes, ¿sí? A través de un aumento de capital. Puede hacerlo a través de la compra de acciones, las acciones ya existentes a uno de los accionistas de la compañía. Y también lo puede hacer a través de la capitalización de créditos. Justamente es la vuelta de tuerca que les comentaba. Se puede iniciar como un préstamo, pero hacer que ese préstamo sea convertible en acciones, en caso no se devuelva en determinado tiempo, o directamente solicitar que la capitalización de esos créditos para convertirlos en acciones. ¿Sí? Aquí es importante tener en cuenta que este ingreso a la compañía va a estar en función de cuál sea el vehículo que va a tener la titularidad del inmueble. ¿Sí? Entonces, el desarrollador inmobiliario, por ejemplo, puede estar desarrollando muchos proyectos distintos y de repente tiene una empresa por cada uno de esos proyectos, que sería lo más ordenado. Entonces, al inversionista que solo está invirtiendo en uno de esos proyectos, no le va a interesar, o en todo caso va a estar solamente en la compañía
que tiene el inmueble, del que es titular del inmueble, donde se va a desarrollar el proyecto inmobiliario en particular sobre el cual él está invirtiendo su dinero. Entonces, es muy importante saber si va a ser en el desarrollo inmobiliario o si lo va a hacer directamente en el SPV, ¿sí? Y la otra estructura es el tema de los contratos asociativos, ¿no? Que principalmente tenemos obviamente el contrato de asociación en participación y tenemos el contrato de consorcio. En estos escenarios lo usual es el contrato de asociación en participación. ¿Por qué? Porque aquí hay un rol mucho más pasivo del asociado, que en este caso sería el inversionista. En este contrato, el desarrollador inmobiliario es el asociante, y como asociante es el que se encarga de la administración del desarrollo del proyecto inmobiliario. Es el que va a suscribir los contratos, el que va a asumir las obligaciones, y el rol del asociado se limita a otorgar un aporte y a recibir utilidades una vez que el proyecto termine o concluya, ¿no? En el caso en el que estamos, en el ejemplo del proyecto inmobiliario multifamiliar, sería una vez que se hayan vendido todas las unidades inmobiliarias, se hayan hecho las entregas correspondientes. Entonces se hace la liquidación y se le devuelve el aporte que hizo inicial con las utilidades que el proyecto haya podido generar. ¿Sí? Entonces, para hacer una recapitulación, tenemos el financiamiento directo del inversionista a través de la figura de préstamo, ¿okay? Que es la convencional. Tenemos la figura del equity, que es ingresar al capital de la persona jurídica que tiene la titularidad sobre el inmueble donde se va a desarrollar el proyecto, ¿no? Y podemos hacerlo a través de la capitalización de créditos, de la compra de acciones o del aumento de capital que implicaría nuevos aportes. Y en estos nuevos aportes, obviamente, pueden haber muchas figuras, ¿no? Puede haber la figura también de la prima de capital, va a tener que verse en cada una de las estructuras, obviamente qué precio se le va a dar o qué condiciones va a tener ese financiamiento, ¿no? En la capitalización de créditos también se puede dar un tema de prima de capital, en la compra de acciones pues obviamente va a tener que fijarse un precio de venta por esas acciones, que puede ser evidentemente por el valor patrimonial de la empresa, mucho mayor que el valor nominal. Entonces, cada uno de estos va a tener sus particularidades, pero estas son las alternativas que hay, ¿no? Y el tema es justamente ver cuáles son los intereses del inversionista, ¿no? Si es que es un inversionista que no tiene interés en participar en la administración de la compañía que va a ser titular del inmueble donde se va a desarrollar el proyecto, pues se queda con la primera estructura del préstamo. Si quiere intervenir en la administración, el equity, y en los contratos asociativos ya es un rol mucho más pasivo, como les comentaba, ¿no? Doy lo que se llama aporte o contribución, esa es mi inversión, y quedamos en acuerdo cuándo me lo vas a devolver y la utilidad el porcentaje de utilidad que va a representar. Y listo, ¿no? Eso es principalmente a grandes rasgos el financiamiento directo. Ahora, como para cerrar un poco la idea, es lo que me gustaría continuar hablando es sobre los documentos de este financiamiento directo. ¿Sí? Entonces, ahorita justo quiero, solo para regresar, entonces recordémonos que quedamos con la idea de que hay múltiples formas, incluso dentro del financiamiento directo, de poder inyectar dinero al proyecto, ¿sí? De poder financiarlo. Entonces, ahora vamos a enfocarnos en el equity, partiendo del supuesto que es justamente el interés del inversionista el entrar al vehículo, ¿sí? Entonces, vamos a partir primero por el tema del MOU. Entonces, en el MOU es el preámbulo, ¿no? O sea, ya hicimos unas primeras negociaciones, ya tenemos más o menos a grandes rasgos cuáles son las condiciones para la suscripción del contrato definitivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí, no? En grandes rasgos vamos a identificar cuáles son esas condiciones, cuáles son principalmente los términos comerciales de la operación. Es, ok,
estamos hablando de un financiamiento de tanto dinero aproximadamente, pero sujeto a determinadas condiciones, ¿no? Por ejemplo, sujeto a condiciones de que efectivamente en ese terreno que quieres comprar se pueda desarrollar, sea viable desarrollar el proyecto inmobiliario con las características habladas, ¿no? De repente puede haber un inversionista que solamente quiere invertir en proyectos de vivienda, pero no quiere invertir en proyectos de centro comercial. O dentro de proyectos de vivienda quiere invertir en proyectos donde haya 20 pisos y no un proyecto inmobiliario donde solamente puedan salir 5 pisos. ¿Ok? Me invento. Entonces es importante poner esas condiciones como que, ok, ¿qué se tiene que cumplir de alguna forma para que el inversionista ingrese, para que se concrete el financiamiento? ¿Ok? Y normalmente es una de las condiciones dentro de todo este esquema que se realice efectivamente un due diligence al inmueble para ver justamente la viabilidad del proyecto con las características acordadas. Y también se va a poner, por ejemplo, algunos puntos sobre, ok, ¿qué va a pasar? Mientras que estamos negociando, el inversionista, el desarrollo inmobiliario y financiamiento, ¿cómo cuidamos que nadie nos gane con el inmueble? Que nadie vaya y lo compre y haga otro proyecto o simplemente perdamos la oportunidad. Entonces, en paralelo, lo que se suele hacer en paralelo con la negociación del MOU es buscar al titular, obviamente, del inmueble actual, verificar efectivamente que sea el propietario y que tenga todos los derechos suficientes para poder suscribir el contrato. Y lo que se hace es un contrato de opción con ellos. El contrato de opción permite que normalmente es a favor del desarrollador inmobiliario, permite que el desarrollador inmobiliario tome la decisión, tenga el derecho de saber si va a comprar o no va a comprar determinado inmueble, ¿sí? Entonces, se da este derecho de opción al desarrollador inmobiliario, que puede ser onerosa o no, normalmente es onerosa, pactándose justamente que el precio que se pague por esta opción pueda imputarse finalmente al precio de venta si se llega a concretar la compra-venta, o que quede a favor de quien otorgó el derecho de opción a favor del desarrollador inmobiliario. Entonces, tenemos como que ese esquema preparatorio de alguna forma, ¿sí? Y bueno, las cláusulas tipo de este MOU son las de exclusividad, cuando se requiere, cuando se necesita, cuando el desarrollador inmobiliario no es que esté negociando con cuatro inversionistas o algo, sino solamente con uno. Y también hay esa necesidad por el lado del inversionista que sea así. Entonces, cuando se requiere, pues está la cláusula de exclusividad, la cláusula de confidencialidad, que siempre es importante porque de alguna forma el desarrollo inmobiliario ya le está dando ciertos datos, cierta información sobre su compañía al inversionista y sobre el proyecto que quiere desarrollar. Entonces sí es muy importante este tipo de cláusula. Y bueno, la solución de controversias, ¿no? En caso hubiera algún tipo de obligación adicional en el MOU, es importante saber cuál es, si se va a seguir por un proceso judicial ordinario o si se van a someter a arbitraje. ¿Ok? Luego tenemos el contrato marco de inversión. El contrato marco de inversión nos va a permitir, bueno, ya es como que concretar nuestros acuerdos previos que hemos estado negociando, porque ya sabemos que sí se puede hacer el inmueble en las condiciones que el inversionista y el desarrollo inmobiliario quieren. Entonces ahora es decir, ok, ¿cuánto dinero me vas a dar y cómo me lo vas a dar? Normalmente se suele poner un cronograma de pagos para ver cómo se va a ir inyectando este dinero a la compañía, que tenga el inmueble, obviamente, ¿no? Y la modalidad en la que se va a hacer, ¿no? Si es que se va a hacer por aumentos de capital, si se va a comprar acciones, cuáles son las condiciones de ese aumento de capital, de esos aportes, si va a haber prima o no va a haber prima. También están las cláusulas tipo, de las declaraciones y garantías, ¿no? Teniendo en cuenta que el inversionista va a ingresar a una compañía, es importante saber, evidentemente, la historia de esa compañía, y a veces no es posible levantar todo en un due diligence, entonces hay ciertas declaraciones y garantías que la compañía tiene que hacer frente al inversionista y viceversa también, ¿no? Porque también estás abriéndole la puerta de tu compañía a alguien que sí que lo necesitas,
por el tema del flujo del dinero y todo, pero es importante igual conocerse. Y cuando no es posible levantar toda la información en un view, surge las alternativas, obviamente, de poner esas declaraciones y garantías, ¿no? Luego también está las cláusulas de indemnidad y daño indemnizable, en caso se hubiese habido un tema de ocultamiento de información, o de repente está un mal manejo del dinero que no haya sido efectivamente utilizado para el proyecto, sino para otros fines corporativos u otros proyectos. Entonces, ahí en el contrato es como que es todo lo que se va a hacer hasta que el inversionista salga de la figura. ¿Sí? O sea, desde que ingresa hasta que sale. Entonces, es como que todo lo que se tiene que hacer, y obviamente está la descripción de todo, el detalle de todos los documentos que tienen que firmarse de forma complementaria. Y entre esos documentos está el SPA, o el paquete de documentos para implementar el aumento de capital, dependiendo de la modalidad, así como el convenio de accionistas. Entonces, como les comentábamos, puede ingresar a la sociedad a través de un SPA o la compra de acciones, o a través de un aumento de capital, ¿no? Entonces, y aquí obviamente va a ser este paquete de documentos va a variar de entre una modalidad y otra. Si es un aumento de capital, dependiendo de qué tipo de modalidad de aumento de capital, si es una capitalización de créditos o pues nuevos aportes, pues va a haber una serie de documentación distinta, ¿no? La acta de sesión de directorio, el acta de junta, obviamente con los términos y condiciones de si va a haber prima o no va a haber prima, ¿no? Eso más o menos va a ser la documentación a grandes rasgos. Y luego tenemos el convenio de accionistas. En el convenio de accionistas, ay, perdón, creo que me emocioné y di doble clic. En el convenio de accionistas tenemos las restricciones a la disposición y utilización del inmueble. Sí, a ver, en el convenio de accionistas, si bien como ya ingresó el inversionista a la compañía, tenemos que regular la convivencia entre el inversionista y el desarrollador inmobiliario y sus accionistas. Obviamente el inversionista no debería meterse mucho en la administración porque el que tienen el expertise del negocio inmobiliario van a ser los accionistas que están manejando la compañía actualmente. Pero sí va a tener un rol mucho más de supervisión, ¿no? Como de auditor. Entonces, se suele poner ciertas restricciones al convenio de accionistas. ¿En qué sentido? En el sentido de que por junta general de accionistas, porque no sabemos con cuánto porcentaje de participación va a ingresar el inversionista, entonces lo que se suele poner por convenios es, aun cuando el desarrollador inmobiliario tenga la participación mayoritaria, aún en esos escenarios se le bloquea tomar ciertas decisiones, como el disponer del inmueble o el grabarlo, ¿no? Entonces, se define que el inmueble solamente puede ser utilizado para determinado proyecto, o, por ejemplo, el tema de las garantías, ¿no? Que no puedan hipotecar el inmueble libremente, que tenga que consultar el inversionista qué créditos van a utilizar, van a gestionar y que requieren que el inmueble sea hipotecado o entre un fideicomiso de activos, ¿no? Ese tipo de cosas. Y luego también va a ser muy importante el tema de la política de distribución de dividendos, ¿sí? Porque acá es justamente donde el inversionista va a poder recuperar su inversión y las utilidades correspondientes. Entonces se va a poder establecer un lineamiento de, ok, ¿qué obligaciones vas a tener que pagar primero? O qué cursos tengo que cumplir primero para poder distribuir, ¿no? ¿A quién le vas a dar como que cierta preferencia para distribuir en qué momento? Entonces esas cosas son las que se suelen pactar ahí en el convenio de accionistas. Y bueno, también muy importante las alternativas de solución ante una situación de bloqueo, ¿sí? Principalmente se dan ciertos derechos, entre ellos está el dragalón, el tagalón, que permiten salir del negocio, ¿no? Salir del negocio ante una eventual oferta, pero también hay figuras como las opciones de compra de acciones que permiten que en caso lleguen a un punto muerto, donde no sea posible llegar a un acuerdo respecto a la administración del inmueble o a una toma de decisión o algún tema en particular que sea vital para el manejo de la compañía, entonces ahí se da la opción de que, ok, si no llegan a acuerdo en un término máximo, pues tiene que aplicarse alguna de las opciones que estén pactadas en el convenio, que normalmente puede ser una opción de compra o una opción de venta, que implique necesariamente la salida de uno de ellos, ¿no? Entonces,
la idea es eso, ¿no? Tener muy claro cómo se puede salir el inversionista o cómo puedo llegar a sacar al inversionista siempre y cuando se cumplan determinados supuestos, ¿no? La idea del convenio de accionistas en simple es establecer las reglas de convivencia hasta que el inversionista ya no les sigue interesando el quedarse en la compañía porque ya recuperó su inversión y las utilidades, ¿no? Entonces, eso es como que en general lo que podríamos decir del convenio de accionistas, que es muy útil justamente para regular esta convivencia. Y bueno, por mi parte, eso es todo. Espero no haber tomado mucho tiempo o hablado muy rápido, que cualquiera de las dos cosas me suele pasar, pero quedo a su disposición en caso tuvieran alguna consulta adicional. Muchísimas gracias, estimada Ani Collazos, por su amable participación. Contamos con una pregunta que nos ha llegado de manera directa. Nos preguntan respecto al proyecto de financiamiento, nos preguntan respecto al proyecto promotor inmobiliario. Nos consulta Emanuel Chávez, ¿cuál es la importancia de la promoción de los proyectos de inversión inmobiliaria, específicamente en el sector de financiamiento? Ok, es muy importante sobre todo cuando estás en un financiamiento con el banco. ¿Por qué? Porque el banco, obviamente, a diferencia de los inversionistas, que puede ser un fondo de inversión u otras personas, inversionista directo, el banco no tiene mucho expertise en movilizar o en vender un proyecto inmobiliario. Entonces necesita del promotor inmobiliario y necesita esa expertise, esa gestión. Entonces el rol del promotor va a ser muy importante. Tanto es así que si, pensando en el financiamiento tradicional, el financiamiento con los bancos, en los contratos de fideicomiso se regula justamente al fideicomitente, al desarrollador inmobiliario, como tanto como quien está aportando los bienes, ¿no? Los activos y los flujos, pero también como su rol como promotor, incluso cuando incumple con obligaciones del rol de promotor, que está más pensado en un tema de ventas, la famosa preventa y llegar a un porcentaje de preventas de determinados plazos, cuando se incumple con esas obligaciones o en general con la gestión del proyecto, existe la posibilidad de poder sacarlo, de poder sacarlo al promotor y poner a uno nuevo, porque justamente necesitan de que alguien esté en la capacidad de poder hacer que se ejecute el proyecto que ellos financiaron, porque finalmente cuando se da el crédito, el banco analiza al desarrollador, pero también la viabilidad y rentabilidad del proyecto. Entonces, ellos dicen, oye, yo financié un proyecto que tenía que venderse, por tanto, y tenía que generarme tantas utilidades, tenía que generar tantas utilidades el proyecto para que justamente puedan pagar el crédito. Entonces, si no me funciona el promotor, tienen que sacarlo justamente para poder recuperar el dinero del financiamiento, ¿no? Entonces, la figura del promotor sí va a ser muy importante, porque no solamente está en cargo de la administración de los contratos de construcción, sino de la venta, ¿no? De promover y de publicitar el tema de las ventas, en este caso concreto de multifamiliar, de las unidades inmobiliarias, ¿no? Entonces, sí es muy importante. Muchísimas gracias, estimada Ani. Contamos con una pregunta de parte de Álvarez Abogados, quien nos pregunta, ¿en el fideicomiso de flujos se administran las ventas o ingresos del proyecto inmobiliario? De ser así, ¿dichos flujos son embargables por terceros? Gracias. Sí, mira, justamente en los flujos ingresa tanto el tema del desembolso del crédito como los flujos que podría generar el mismo proyecto. Entonces, siguiendo para el ejemplo de las viviendas, de las unidades inmobiliarias, bajo ese ejemplo existe lo del tema de la preventa justamente, ¿no? Entonces la gente puede comprar sus departamentos en planos. Entonces todo ese dinero que va a ingresar de gente que está adquiriendo bienes futuros, va a ingresar al fideicomiso, ¿ok? La empresa fiduciaria encargada de la administración de ese patrimonio tiene justamente que administrar todo ese dinero y va a haber una cascada de pagos, ¿no? Una cascada de pagos justamente para diferir ese dinero en todas las obligaciones que se tienen que cumplir. Pero yendo a la pregunta de que si era embargable, no es embargable. ¿Por qué? Porque es un patrimonio autónomo. Tanto el fideicomiso de activos como el fideicomiso de flujos, lo que hace es un contrato donde creas un patrimonio autónomo y transfieres en dominio fiduciario a una empresa fiduciaria
así, un poco redundante, pero transfiere a una empresa fiduciaria la administración de ese patrimonio. O sea, no es que sea en estricto propietaria, pero ese es un patrimonio autónomo que está fuera ya del fideicomitente. Entonces, si el fideicomitente, el desarrollo inmobiliario, tuviera alguna deuda, no pudiera, esos acreedores no podrían invadir ese patrimonio, salvo que se demostrara que hubiera algún tema de fraude. Pero es muy raro porque normalmente estos fideicomisos se hacen justamente dentro del marco de un financiamiento tradicional o de un financiamiento con un inversionista directo, y hay una justificación por qué haces estos fideicomisos. Entonces es muy difícil hablar de una figura de fraude, ¿no? Muchísimas gracias por la respuesta, estimada Ani Cuyazos. Contamos con la pregunta de parte de Janina Necli, que nos dice, una consulta, en el caso del drag alone, si hay algún tercero interesado, ¿es obligatorio que compre las acciones de los otros accionistas? Entiendo que en ese sentido es importante entonces que el potencial comprador realice un due diligence exhaustivo, dado que le implicaría un costo alto. A ver, sí. Siempre hay esta confusión con el drag alone y el tag alone. El drag, que es una cosa que yo uso como memotecnia, es enfocarnos tal cual como si estuviéramos arrastrando a alguien, ¿no? Entonces, en la figura del drag, digo que yo tengo el derecho de arrastre. Yo soy, no sé, la accionista mayoritaria de una empresa. Y yo tengo el derecho de arrastrar a la otra accionista minoritaria en caso de que alguien me toque la puerta a mí, no solo por mis acciones, sino por el 100%. ¿Sí? Entonces, el tercero interesado en adquirir esas acciones tiene interés en adquirir el 100%. ¿Sí? Entonces, yo como tengo este derecho de arrastrar, lo jalo al otro accionista para que venda conmigo el 100% y no pierda la venta. Pero si este accionista solamente está interesado en mis acciones, yo puedo venderle directamente mis acciones sin ningún problema, porque el drag alone es un derecho que yo tengo de arrastre. Y como derecho, si quiero lo puedo ejercer, o si quiero no lo puedo ejercer. ¿Sí? Diferente sería el tema del tag alone. El tag alone es adhesión. Yo me adhiero a alguien, ¿sí? Entonces, digamos ahora en el esquema que yo fuese minoritaria y yo tuviera el derecho de adherirme a alguien. Entonces, si yo escucho que mi accionista mayoritaria tiene una oferta de venta por las acciones solo de ella, yo le puedo decir, oye, dile a quien está ofreciendo quien quiera comprarte esas acciones, que yo quiero ejercer mi derecho de adherirme a ti. Entonces si yo ejerzo ese derecho, la otra persona no puede vender sus acciones solamente, tiene que venderlas necesariamente con mi paquete de acciones. Y tiene que informarle eso evidentemente a la otra persona. Efectivamente, si la otra persona oculta información, no informa que tiene esta oferta, yo no me entero que tiene esta oferta y se me impide de alguna forma ejercer mi derecho de adherirme en el tag alone, de adherirme a ella, efectivamente yo puedo solicitar, hacer todas las acciones legales para que quede sin efecto esa transferencia. ¿Sí? Y efectivamente, el tema del due diligence ahí va a ser muy importante y por eso es que en los contratos de transferencia se suelen poner las declaraciones de que la persona que está vendiendo no necesita contar con ninguna autorización o cuenta con los derechos suficientes para hacer esa transferencia, un montón de serie de declaraciones y garantías para que si la persona que compró las acciones se ve afectada porque la otra persona también le mintió, obviamente esa persona pueda salirse del contrato, ¿no? Pero sí, efectivamente son dos figuras diferentes, son dos derechos diferentes, y obviamente en algún escenario sí va a ser, en el escenario del tag alone, sí va a ser más importante el rol del comprador que compró de buena fe de alguna forma un paquete de acciones sin saber que era necesario comprar el otro paquete, ¿no? Eso sería como que la principal diferencia entre el tag alone y el drag alone. Muchísimas gracias, estimada Ani Collazos. No sabemos si por parte del público hay alguna otra pregunta o consulta. Recuerden que lo pueden dejar consignado a través de la caja de comentarios o asimismo también pueden participar de forma directa activando su micrófono, no sin antes hacer clic en la opción de levantar la mano. Vamos a brindarles
unos 2 minutos, tomando en consideración el espacio todavía que contamos con alrededor de 5 minutos antes de que nuestra estimada Ani Collazos dé por finalizada la sesión. Estimados participantes, este es el momento en el cual pueden participar. Nos acaba de llegar una pregunta de manera directa de parte de Julio Salas Pozo, quien nos pregunta: felicitaciones, estimada doctora, por su amable presentación, muy entendible todo lo que nos ha explicado. Me gustaría saber si la forma de financiación depende también del tipo de banco. Me explico, existen bancos públicos como bancos privados. En mérito a ello, me gustaría saber en qué tipo de banco sería mejor realizar la financiación. Gracias. Muchas gracias. En realidad, en mi experiencia, yo nunca he visto un financiamiento con un banco, entiendo que se refiere como que al Banco de la Nación, ¿no? Frente a hacerlo con, digamos, el BBVA o el Scotiabank u otro. No he visto financiamientos con ese tipo de bancos, por lo cual no te podría decir si hay una diferencia como sustancial, pero la lógica me lleva a decir que debe ser debería, en principio, salvo que hubiera una norma por justamente hacer un banco estatal, el financiamiento debería ser el mismo, en el sentido de que igual te van a pedir garantías para respaldar el cumplimiento de las obligaciones, ¿sí? Lo que puede ocurrir de repente es que, como les comentaba, ¿no? O sea, la figura antes, hace muchos años, era solamente garantía hipotecaria, por ejemplo, ¿no? Y luego ahora se ha transformado más en fideicomisos, pero antes también estaba la estructura del contrato de arrendamiento financiero y el tema del derecho de superficie. Entonces, va a depender mucho de con qué se siente el banco más cómodo para garantizar el crédito. Y yo creo que de eso también va a ser un tema mucho de mercado, ¿no? Porque finalmente, como desarrollador inmobiliario, en teoría podría irme a cualquier banco y debería hacer el financiamiento con el banco que me dé mayores facilidades, ¿no? Con el cual me permite un esquema que vaya justamente a fomentar el desarrollo del proyecto y no me lo vaya a dificultar esa ejecución o me vaya a complicar mucho el financiamiento. Entonces, lo que le podría responder es eso, ¿no? Creería que debería ser lo mismo, pero puede haber variaciones entre un banco y otro, dependiendo de las garantías con las cuales cada banco se vaya a sentir mucho más cómodo y obviamente dependiendo de cuánto dinero te estoy prestando, ¿no? Porque obviamente en función del dinero, del monto del crédito, pues obviamente van a haber garantías distintas o más estrictas, ¿no? Buenas noches. ¿Me Gracias. permite? Sí, estimado, tiene el uso de la palabra. Ya. Sí, muchas gracias. Y también sí, agradeciendo a la expositora, muy buena exposición el día de hoy. Y regresando al tema de fideicomiso, cuando yo hice la pregunta lo del embargo de terceros, que no sería procedente, salvo de que hubiera un caso de fraude. La pregunta es la siguiente. Yo tengo entendido, por ejemplo, que hay concesionarios, contratos de concesión en obra pública, por ejemplo, de peajes, de obra pública que hace un concesionario y que se cobra, vamos a decir así, su contraprestación es la administración de los peajes. Y que el flujo de los peajes, de los ingresos de peaje durante 30 años, justamente en algunos casos son objeto de un fideicomiso. Obviamente entiendo que a partir de la explicación de la doctora, ese fideicomiso tiene por finalidad de que no se embarguen esos ingresos, que son la gran garantía a favor del concesionario. Pero, por ejemplo, y esta es la pregunta, en los casos que hemos visto de corrupción, justamente de temas de obras públicas y peaje, casos Odebrecht, ¿podría embargarse con ese argumento de que han sido contratos con una finalidad ilícita, lo de concesión? ¿Podría embargarse los flujos que obtienen las empresas concesionarias, aparentemente, vamos a llamar así, vamos a llamar corruptas, embargarse los flujos de los peajes, a pesar que son objeto de un contrato de fideicomiso?
Muchas gracias por la pregunta. Creo que eso me va a permitir como profundizar un poquito más sobre el tema, que creo que ha causado furor el tema de los fideicomisos. Eso es la Pero idea, ¿verdad que esa es la idea? está muy bien. No, primero quisiera hacer una confesión prácticamente, que es, yo no he visto financiamientos de obra pública, no sé las particularidades que pueda tener ese tipo de financiamiento, pero yendo al punto de tu pregunta con relación a qué mecanismos tendrían los acreedores del fideicomitente, ¿no? Entonces, regresando un poquito a la figura del fideicomiso. El desarrollador inmobiliario es el fideicomitente. Entonces, va a poner, a través de ese contrato de fideicomiso, se va a crear este patrimonio autónomo, que va a ser administrado por la empresa fiduciaria. Uno de los requisitos para esta creación de este patrimonio es la publicación de un aviso. De un aviso, ahorita no recuerdo bien el plazo, pero la idea de este aviso es que justamente los acreedores que sientan que esta figura se ha hecho con el único afán de perjudicarlos y de no pagarles, acudan justamente a indicar eso para justamente evitar esta protección o esta creación de este patrimonio autónomo, justamente para no dejarlos desprotegidos, ¿sí? Pero justamente esa lógica de yo tengo que demostrar que tengo legítimo interés, y de que tengo una creencia y que se está creando este patrimonio autónomo para que el fideicomitente se quede sin nada y yo no pueda en el momento de que quieras ejecutar la deuda que tenga con él y quiera cobrarle, pues diga, no, ya no tengo patrimonio porque todo lo di en fideicomiso. Entonces, lo que se busca custodiar ahí es no perjudicar a acreedores con esta creación del fideicomiso. Pero el tema penal o el tema de que en la figura de un delito, cómo poder hacer el cobro, ahí sí no te podría contestar porque no tengo muy claro cómo funcionaría eso ya escapa un poco de mi especialidad, pero entiendo que debería haber algún tipo de mecanismo, porque incluso en los contratos de fideicomiso se hacen declaraciones que justamente los activos, el dinero que se esté dando en el patrimonio fideicometido no sea producto del lavado de dinero o de algún otro tipo de delito. Entonces, si tú incumples con alguna de esas declaraciones, pues obviamente el contrato de fideicomiso se puede caer. Entonces, de repente por ahí es una de las vías. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Nico Yaces, muy amable la participación del usuario Álvarez Abogados por su pregunta. Queremos formular la última pregunta de la sesión, que es de parte de Andrea Nagategui, quien nos dice, quisiera saber si en un fideicomiso se puede cambiar de fideicomisario, en el caso que quisiera cambiar de propietario del patrimonio fideicometido. ¿Qué tan flexibles son los entes fiduciarios con estos cambios? A ver, en realidad, muchas gracias por la pregunta. He visto tanto, a ver, de mi experiencia, lo que he visto más frecuente es el cambio de los fideicomisarios al cambio de los fideicomitentes. ¿Okay? Los fideicomisarios son justamente, en el escenario del financiamiento tradicional, los bancos. Entonces, así como cuando nos podemos nosotros endeudar y luego viene un banco y nos dice, oye, te compro tu deuda con tal banco, ya, lo mismo puede ocurrir durante el proceso de un financiamiento, sobre todo cuando son plazos bastante largos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese escenario? Tienes dos opciones, suponiendo que obviamente tienes un financiamiento garantizado por fideicomiso. Entonces tienes dos opciones, o el fideicomiso se resuelve y vuelves a hacer uno nuevo, o haces una modificación integral al fideicomiso. Y ahí, dependiendo de la negociación de los bancos, va a depender la figura de que si haces un fideicomiso senior y un fideicomiso junior, que vendría a ser algo equivalente como los rangos en las hipotecas, o si de plano, porque hay un tema de confianza entre los bancos o el prepago de la deuda anterior es simultáneo, puede hacerse ya simplemente un tema de sustitución. Entonces se hace como una adenda, una adenda de modificación integral al fideicomiso, y donde dice justamente que un fideicomisario sale, ingresa el otro, y haces algunos ajustes en el fideicomiso que de repente, no sé, de repente porque ahora te están prestando más dinero, de repente quieres meter algún otro bien adicional al patrimonio, entonces aprovechas esa adenda para ajustarlo. Pero sí, es frecuente
el cambio de fideicomisarios y lo puedes hacer a través de resolviendo el contrato y creando uno nuevo, que no es lo aconsejable porque lo importante es la continuidad de la protección, y justamente para eso se hace el tema de la modificación, ¿no? Que puedes hacerlo justamente como te comentaba, por un tema de rangos, hasta que se termine de pagar al senior, el junior sube, o puedes hacer el tema de la sustitución directa, ¿no? Donde obviamente requiere de la participación del banco que te dio el crédito original. Creo que era solo eso, César, o había algo más que se me pasó. Solo eso, Era solo del estimada Ani. fideicomisario, ¿verdad? Solo eso, estimada Ani Collazos. Es más, cumplimos justamente con el tiempo, no sin antes de culminar, agradecerte a nombre del Grupo de Estudios de Derecho Corporativo, asimismo del Portal de Leyes, como también de SIAC y Bordes, asimismo de parte de nuestros auspiciadores, Blog Legal y Eventos Legales, por su amable participación en el presente curso, que ha sido muy beneficioso para todos nuestros usuarios premium. Muchísimas gracias, estimada Ani. Esperamos contar con su participación en una segunda oportunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, estimada Ani. Estimados participantes, vamos a brindar un espacio de 5 minutos para que puedan aprovechar un pequeño break, mientras esperamos también y acomodamos todo listo para la siguiente ponencia, que va a ser con Gerardo Pajares. Así que inician en estos momentos los 5 minutos de break.
Muy bien, estimados participantes, una vez culminado este pequeño break de 5 minutos, vamos a continuar con la presentación de nuestro curso especializado, donde vamos a contar con la grata participación de nuestro siguiente expositor. Estamos hablando de Gerardo Pajares, quien el día de hoy nos tendrá un tema muy interesante, el cual está denominado Análisis de las estructuras legales de los fondos de inversión inmobiliarios versus las FIRPs y fibras. Antes de comenzar, vamos a comentar un poco de quién es Gerardo Pajares. Él es abogado senior en el estudio Osorio Asociados, director ejecutivo del Grupo de Estudios de Derecho Corporativo, cuenta con estudios en la Maestría de Derecho Bancario y Financiero por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, es especialista en mercado de capitales y regulación de inversiones para entidades del sistema financiero, así como de la estructuración de fondos mutuos de inversión y de capital privado. Además, es asesor de bancos, sociedades agentes de bolsa y distintas compañías en sectores económicos vinculados a la regulación de la Superintendencia del Mercado de Valores y de la SBS y AFPs. Estimado Gerardo, te damos la cordial bienvenida al presente curso especializado en Derecho Corporativo para el sector construcción. Asimismo, les recordamos a nuestros estimados participantes que la presente sesión está siendo grabada y que próximamente va a ser publicada a través del Drive del curso, como también en la plataforma de YouTube del Portal Jurídico de Leyes. También recordarles que la asistencia la vamos a estar tomando mediante el llenado de un formulario, el cual la estamos haciendo llegar a las 8:30 a través del chat de la plataforma Zoom, donde también se le brindará el código de acceso. Sin más, estimado Gerardo Pajares, le cedemos el uso de la palabra. Y bienvenido. Muchas gracias, César. ¿Me puedes confirmar que la presentación está funcionando bien, se ve bien y el audio se escucha bien? Sí, estimado Gerardo, se ve la presentación, asimismo su audio se escucha notoriamente. Perfecto, gracias César, buenas noches con todos. Sabemos que es un poco tarde y vamos a tratar de ser los más ágiles posibles en un tema que es verdaderamente interesante y apasionante, que mezcla el tema del derecho a la construcción con el tema de las finanzas nuevamente, pero la idea no es repetir el tema de la anterior expositora, que ha sido bastante claro. Nos vamos a concentrar en los financiamientos indirectos en el sector inmobiliario y para ello vamos a revisar determinadas estructuras legales que se dan a través de vehículos de inversión que nos permiten acceder a financiamientos, tanto como para las empresas que están desarrollando proyectos inmobiliarios, y eso ayuda al desarrollo de los negocios, como también beneficia a los propios inversionistas, que son los que ponen el aporte del capital o del dinero o de los activos, vamos a ver cada cual en cada caso, para permitir los desarrollos inmobiliarios y obtener rentabilidades, que eso es lo que buscan los inversionistas. Entonces, lo importante aquí, y como antesala, es entender que el desarrollo inmobiliario no solamente se trata muchas veces de desarrollo de estructuras legales propias del sector, sino también va a requerir una expertise en el tema de financiamientos y la utilización de sistemas no tradicionales como el mercado de capitales para la construcción de proyectos inmobiliarios. En ese sentido, vamos a hablar de las inversiones indirectas a través de fondos de inversión. Vamos a hablar un poquito de fibras también. Les voy a comentar un poco sobre qué formas están ofreciendo el mercado de capitales para acceder para que los inversionistas puedan acceder a este tipo de activos, puedan invertir y que sean estructuras verdaderamente eficientes tributariamente. Y luego vamos a comparar cada una de estas estructuras para llegar a algunas conclusiones un poco generales. Entonces, sí, bajo dicho preámbulo empezamos, ¿no? El financiamiento, ya hemos visto y ha sido muy clara la exposición de la doctora Ani Collazos al explicarnos que el financiamiento de los proyectos se puede realizar de diferentes formas. Una de ellas es a través de la emisión de valores mobiliarios. Y bajo esta estructura podríamos estar bajo un financiamiento directo o indirecto. Nos vamos a concentrar, a ver,
pero repasando un poquito, el financiamiento directo se trataba obviamente de la adquisición directa de acciones o de bonos emitidos por el SPV que contiene el proyecto inmobiliario, pero ahora nos vamos a concentrar en un financiamiento indirecto, que es a través de la adquisición, ya no de la emisión directa de acciones o bonos, sino a través de la adquisición de un vehículo de inversión, un patrimonio autónomo, puede ser un fondo de inversión o puede ser un fibra, que va a realizar el financiamiento, es decir, es el vehículo el que va a adquirir las acciones o los bonos dentro del SPV y va a permitir la construcción o el desarrollo del proyecto inmobiliario. Entonces, eso. No sé si pueden ver todos esta primera imagen. Vamos a explicar esta lámina. Contiene muchos de los aspectos que vamos a conversar hoy día. La idea es que a todos, ¿no?, esta estructura de la exposición y esta lámina nos permite entender cómo funcionan los financiamientos indirectos a través de los fondos de inversión. Primero, todos sabemos que hay un desarrollador inmobiliario. Este desarrollador inmobiliario tiene una idea, tiene un proyecto, pero requiere el financiamiento. Como número dos, va a ponerse en contacto con una sociedad administradora de fondos de inversión. Aquí no va a acudir un banco, eso sería un financiamiento directo. Va a acudir a una sociedad administradora de fondos de inversión, podría acudir a una sociedad titulizadora, eventualmente, si estamos en el marco de un fibra. ¿Qué va a hacer la sociedad administradora de fondos de inversión? Va a administrar los vehículos de inversión denominados fondos de inversión. ¿Qué es un fondo de inversión? Es un patrimonio autónomo, es como una bolsa donde los inversionistas aportan dinero y con ese dinero, en virtud a lo que haya establecido el propio reglamento de participación del fondo de inversión, se van a desarrollar inversiones. Es una estructura bastante eficiente para realizar inversiones. Es un vehículo que nos permite invertir de manera colectiva, no solamente individual, sino muchos inversionistas pueden entrar a un fondo de inversión, pueden ser, cuando adquieren cuotas de participación de un fondo de inversión, se llaman partícipes, inversionistas, y estos inversionistas son clientes de las sociedades administradoras. Entonces, el desarrollador inmobiliario le toca la puerta a la sociedad administradora de fondos de inversión, porque ahí está la plata, ahí están los inversionistas y les dice, por favor, constituyamos un vehículo de inversión destinado a financiar determinado proyecto inmobiliario o determinados proyectos inmobiliarios. Estos proyectos inmobiliarios obviamente van a estar por su estructura dentro de un SPV, que es usualmente se utilizan sociedades anónimas, y estas sociedades anónimas son las que van a eventualmente poder emitir acciones o bonos de la manera más fácil para que ustedes entiendan. Las acciones son instrumentos de participación en el capital del SPV y los bonos son instrumentos de deuda. Estos instrumentos financieros que se emiten con cargo al SPV, que son emitidos por el SPV, van a ser adquiridos por los fondos de inversión de la sociedad administradora. ¿Y con qué plata, Gerardo? La plata no va a venir del desarrollador inmobiliario, tampoco va a venir de la sociedad administradora de fondos de inversión a la cual el desarrollador inmobiliario le ha tocado la puerta, sino de los clientes o inversionistas de la sociedad administradora de fondos de inversión. Estos clientes o inversionistas, por ejemplo, pueden ver el punto 4, A, B, C, son partícipes que, como ya les decía, han adquirido estas cuotas de participación del fondo de inversión. Estas cuotas de participación del fondo de inversión van a representar el patrimonio del fondo, y el patrimonio del fondo va a estar conformado por todo aporte de los inversionistas. ¿Podría el patrimonio del fondo estar conformado por instrumentos, por inversión, por bienes que no sean bienes dinerarios? Sí, podrían estar. Va a depender de lo que establezca el reglamento de participación. ¿Y cómo clasificamos estos fondos de inversión en los cuales ya sabemos que son los instrumentos que nos van a permitir desarrollar los proyectos inmobiliarios? Vamos a clasificarlos como fondos de inversión de deuda o fondos de inversión de equity. Los fondos de inversión de equity son los que invierten en instrumentos de participación. ¿Cuáles son los instrumentos de participación? Ya les dije que un tipo de instrumento de participación pueden ser las acciones, pero porque la rentabilidad va a ser variable, van a permitirte participar en el patrimonio del objetivo de la inversión, que en este caso sería el SPV del inmueble, las acciones de la sociedad anónima en el cual está, la cual es propietaria de los terrenos donde se van a construir. Entonces,
pero no es el único tipo de activo que podemos encontrar dentro de los fondos de inversión de equity. Existen fondos de inversión de equity que invierten en otros fondos denominados fondos inmobiliarios, fondos que desarrollan determinados proyectos, que adquieren inmuebles, que los vuelven a vender. Usualmente están constituidos de diferentes maneras. Vamos a explicar un poco cómo funcionan los fondos inmobiliarios, pero podrían haber fondos de inversión de equity que compren estas cuotas de participación de estos fondos. Entonces, una inversión ni siquiera aquí sería indirecta, doblemente indirecta, porque no van a invertir directamente en el SPV como les mostraba en el primer caso, que era la inversión a través de las acciones del SPV, sino a través de las cuotas de participación de otros fondos que invierten nuevamente en el SPV. Y también podrían invertir, y estos fondos inmobiliarios en el extranjero también son conocidos en algunos casos bajo determinadas características como REITs, y la definición es mucho, mucho más amplia que fibra y FIRBIS. Luego vamos a desarrollarlo en una diapositiva, pero que también son constituidos a través de fideicomisos de participación, fideicomisos de titulización, o de cualquier otro tipo de estructura. Se puede constituir un REIT en Estados Unidos, puede ser a través de una estructura societaria, puede ser a través de la estructura de un patrimonio autónomo, sea fondo de inversión o fideicomiso. Entonces, en cambio, aquí en el caso de los FIRBIS y de los fibras, la estructura va a estar limitada. En el caso claramente limitada en los fondos inmobiliarios, los fondos de renta inmobiliaria, a determinados regulación que está dentro del reglamento de fondos de inversión, y lo vamos a ver más adelante. Eso por el lado de instrumentos de participación en los cuales se invierten los fondos de inversión de equity. Los fondos de inversión inmobiliarios de deuda, ¿en qué tipos de activos invierten? Principalmente van a invertir en deuda del SPV. O sea, por ejemplo, el desarrollador inmobiliario le toca la puerta a una sociedad administradora de fondos de inversión para emitir bonos a través de sus vehículos de inversión, que serían los SPV. Estos bonos van a permitir financiar el proyecto inmobiliario y la construcción de los mismos, de tal manera que el desarrollo inmobiliario ya no le toca la puerta al banco para poder conseguir el capital necesario para levantar el proyecto. Le toca la puerta al fondo de inversión. El fondo de inversión es el que va a apalancar el proyecto. ¿Qué va a tener el fondo de inversión? Va a invertir en los bonos corporativos emitidos por el SPV. El SPV, nuevamente repito, es el vehículo en donde va a estar abarcado, donde va a estar aportado el terreno en el cual se va a construir. Y estas estructuras de los bonos son altamente eficientes a comparaciones de algunas estructuras que vamos a mencionar a continuación. Por ejemplo, los fondos inmobiliarios en sentido estricto, que son los que adquieren y construyen por cuenta propia, por encargo, inmuebles para efectos de venderlos. Estos fondos, a través de estos fondos de inversión en deuda, que invierten en bonos, son más eficientes por un tema netamente tributario. ¿Por qué, Gerardo? ¿Cuál es el tema aquí? Aquí tenemos que tener clara la ley del impuesto a la renta y su reglamento. La ley del impuesto a la renta señala que los fondos de inversión que hacen desarrollo inmobiliario, pero para venderlos, son considerados fondos de renta empresarial. Por tanto, van a pagar un impuesto a la renta de 30%, lo cual haría que si los inversionistas son personas naturales que quieren invertir en estos fondos inmobiliarios, que van a construir inmuebles para venderlos, sea completamente ineficiente. En cambio, si utilizamos un fondo de inversión de deuda que invierte en los bonos emitidos por el SPV, la renta cambia al 5%, lo cual hace que sea una estructura mucho, mucho más eficiente, y de hecho esto se ha desarrollado mucho a través de las ofertas públicas de los fondos de inversión. Pero los inversionistas consideraban que esto era un producto, ha sido un producto atractivo, pero tiene algunas limitantes para el desarrollo del sector inmobiliario. Por tanto, aplicando esta estructura de REITs que se ha desarrollado en Estados Unidos, pero limitándola mucho, mucho más a determinar, no solo por la estructura, que era lo que les comentaba,
sino la estructura en la cual se pueden constituir, sino también por los requisitos y las condiciones en las cuales van a poder invertir estos fondos, estos REITs peruanos, que son el FIRBI y que son el FIBRA. En ese sentido, han creado determinados tipos de fondos de inversión denominados los fondos de renta en bienes inmobiliarios que van a poder adquirir inmuebles para construirlos, o van a poder aportar inmuebles para construirlos, y estos van a generarte una renta, porque estos van a ser alquilados, usufructuados o cedidos de cualquier forma que genere una renta periódica a favor del fondo de inversión, lo cual va a ser repartido a los inversionistas. Si nos detenemos aquí, es muy importante la diferencia. En el fondo inmobiliario en sentido tradicional, el que, el que desarrolla el proyecto va a ser el propio fondo de inversión administrado por la sociedad administradora para vender el proyecto inmobiliario. En cambio, en el caso del fondo de inversión, el FIRBI, el Fondo de Inversión de Renta de Bienes Inmobiliarios, se va a desarrollar un proyecto inmobiliario, pero para conseguir rentas, para alquilarlo. En ese sentido, la enajenación no es algo que esté permitido, no es algo que se va a buscar, sino todos los beneficios que vamos a detallar a continuación respecto del FIRBI se van a caer. Es muy importante tener en claro la diferencia entre un fondo inmobiliario tradicional, porque alguna vez te podrían decir, ¿sabes qué? ¿Podemos desarrollar un fondo inmobiliario para la construcción? Y la respuesta es sí, se puede, pero ¿qué tan eficiente va a ser para los inversionistas que van a poner la plata? En cambio, un FIRBI con determinadas características tributarias, con un impuesto a la renta especial de 5%, va a ser más beneficioso para una persona natural. Me he detenido en el impuesto a la renta porque es lo que más destaca, pero hay otros beneficios que tiene el FIRBI que los vamos a comentar a continuación. Entonces, solo para terminar la idea y para poder enseñarles o hacer énfasis respecto al universo en los cuales se pueden invertir en desarrollos inmobiliarios a través de los fondos de inversión. Tenemos fondos de inversión de equity, tenemos fondos de inversión de deuda, tenemos estos fondos de inversión, pueden ser denominados fondos inmobiliarios, pueden ser FIRBIs, pero adicionalmente a ellos podemos dar algunas estructuras más complejas. Cuando los fondos de inversión invierten en otros fondos inmobiliarios, se llaman fondos de fondos. Y no solamente los fondos de inversión pueden invertir en el sector inmobiliario. Y ahí es un instrumento que les voy a hablar más adelante al finalizar el tema de los FIRBIs y los FIBRAs, que es como los fondos mutuos también invierten en el sector inmobiliario indirectamente a través de la inversión de estos fondos de fondos que les estoy comentando, que serían los fondos mutuos invierten en fondos del extranjero que a su vez invierten en proyectos inmobiliarios. ¿Cuál es la ventaja aquí nuevamente? Que aquí sí hay eficiencia tributaria porque el impuesto a la renta es de 5%. Esta es un poco la estructura de las inversiones indirectas de los fondos de inversión. Este es el esquema sobre el cual vamos a desarrollar las siguientes diapositivas. ¿Qué es un fondo de rentas de bienes inmuebles? ¿O qué es un FIRBI? Bueno, un FIRBI tiene como objetivo adquirir o construir bienes muebles y bienes inmuebles que se destinan, ya lo hemos dicho, al arrendamiento o a cualquier otra forma onerosa. Obviamente tiene que haber un pago de cesión en uso. ¿Y por qué esta estructura? Esta estructura, por ejemplo, en el caso de los FIRBIs, es importante porque los FIRBIs tienen como requisito repartir utilidades. Entonces, si tú adquieres los bienes, pero los mantienes ahí, no los rentas y de alguna manera estás esperando que simplemente por cuestiones del mercado, los activos en los cuales has invertido se aprecien, no vas a poder de alguna manera darles la liquidez a los inversionistas. Como la estructura del FIRB está diseñada como característica para repartir el 95% de las utilidades anuales, entonces el tema de limitar el objetivo de inversión en la regulación de estos fondos de renta de bienes inmuebles es muy importante. Tal es así que la política de inversiones de un FIRBI tiene que tener el 70% del patrimonio de inversión en activos inmobiliarios que ya les he descrito.
El saldo restante, solo el 30% del patrimonio del fondo puede estar invertido en depósitos, en instrumentos de deuda, y esto se tiene que mantener luego de realizado los 12 meses de la inversión. Tienes 12 meses para regularizar tu política de inversiones si eres una sociedad administradora, un FIRBI, y para poder tener esta estructura de 70-30. Entonces, como que tienes un horizonte de un año para poder realizar los desarrollos en los proyectos inmobiliarios, que obviamente toman tiempo. En muchos fondos del extranjero, y ya no estoy hablando de los FIRBIs, sino de fondos inmobiliarios del extranjero, los periodos de captación son de un par de años, no son periodos de captación que se desarrollan inmediatamente, y todo esto está regulado en el reglamento de participación. En el caso de FIRBI, si bien uno puede entrar en los periodos de apertura que se hagan dentro del fondo de inversión, hay que tener en cuenta que las aperturas tienen que calzar con este periodo de 12 meses para tener la casa ordenada y el 70% de los activos ya invertidos en los proyectos inmobiliarios. Los bienes inmuebles pueden ser transferidos únicamente después de los 4 años. Si los transfieres antes, ya el fondo no va a ser considerado un FIRBI, y porque el FIRBI busca un ánimo de permanencia de los bienes inmuebles. Requiere, tú compras el activo o desarrollas el bien para poder alquilarlo y lo mantienes contigo durante 4 años. Vamos a ver las consecuencias tributarias de no mantenerlo contigo. Pero Gerardo, a mí me han dicho que además de eso, un amigo tiene una gestora privada y me ha dicho que invierte en la gestora privada que está haciendo un FIRBI. No, no se puede hacer a través de una oferta privada un FIRBI. Un FIRBI requiere una sociedad administradora de fondos de inversión, requiere además de una oferta pública. Las sociedades administradoras de fondos de inversión supervisadas y reguladas por la SMV son las únicas que pueden constituir un FIRBI. El FIRBI se constituye y se inscribe en algo que se llama Registro Público del Mercado de Valores, que es distinto a lo que tenemos en el Registro Público de Bienes Inmuebles de la SUNARP. Es un registro diferente, es un registro donde no tiene nada que ver la SUNARP, es un registro donde está el regulador, la Superintendencia del Mercado de Valores, y donde se registra el reglamento del fondo de inversión y donde se detalla todas estas cosas que les estoy contando. Quién es la administradora, cuál es el objetivo de inversión del fondo, cuál es el plazo de duración del fondo, qué puede hacer la administradora con los activos del fondo, en qué puede invertir, en qué no puede invertir. Y un poco, una de las características que está buscando la SMB a través de esta oferta pública es que no sean necesariamente los partícipes o inversionistas personas vinculados. El grado de vinculación solamente puede ser del 20% de los partícipes, 20% del patrimonio en el cual han invertido los partícipes. Y ya les comenté el tema de la distribución, y básicamente la actividad de construcción es tercerizada. En cambio, en un fondo inmobiliario privado, que usualmente se hacen de manera privada o de manera pública, pero dirigido a inversionistas institucionales, en un fondo inmobiliario usualmente se podrían los inversionistas, como son pocos, de alguna manera se comen el tema tributario de por medio, no les importa, y la propia sociedad administradora es la que va a construir, no va a tercerizar la construcción o el desarrollo del proyecto inmobiliario. Aquí sí, en un FIRBI sí, de todas maneras es necesario este tema de la tercerización. Otro esquema para que pueda quedar más clara la estructura de los FIRBIs. Hay una oferta pública primaria, o sea, se buscan inversionistas dentro de la sociedad administradora, sale a buscar inversionistas, pueden ser sus propios inversionistas, se emiten certificados de participación de un fondo, de un FIRBI. En este FIRBI con el dinero se van a comprar propiedades, o se van a adquirir nuevas propiedades, o se van a aportar propiedades, porque un fondo de inversión, como les decía, no solamente se constituye por bienes dinerarios, también se puede aportar un bien inmueble para que sea parte del patrimonio del fondo de inversión. Este fondo de inversión va a adquirir o va a tener determinadas propiedades transferidas por los inversionistas. Este portafolio inicial de propiedades va a servir para la constitución de proyectos o la constitución o consolidación de proyectos inmobiliarios, y que van a generar rentas. Estas rentas van a ingresar al FIRBI y van a ser repartidas a los inversionistas por la sociedad administradora de fondos de inversión. ¿Qué gana la sociedad administradora de fondos de inversión en todo esto? Gana una comisión de administración por porcentaje del patrimonio
de los bienes que eso forman parte del fondo de inversión. ¿Qué tiene que hacer la sociedad administradora de fondos de inversión? Tiene que tener un comité de inversiones, expertos que decidan en qué tipo de activos inmuebles va a invertir el fondo de inversión. Tiene que tener un comité de vigilancia. Son las personas que representan a los partícipes, a los inversionistas, porque podrían ser muchos, y de alguna manera tutelan o revisan que la sociedad administradora y el comité de inversiones esté cumpliendo cada una de las obligaciones establecidas en qué documento, en el reglamento de participación del fondo. ¿Qué otro documento es muy importante a la hora de adquirir un fondo de inversión o a la hora de elaborar un fondo de inversión? El reglamento de fondos de inversión, el reglamento de participación del fondo de inversión contiene algo que se llama el contrato de suscripción. Es el contrato por el cual el partícipe se hace inversionista. Acá no funciona como cuando vas a una sociedad agente de bolsa y llamas para poder comprar valores. Acá presentas una solicitud de suscripción y firmas tu contrato de administración para ser parte del fondo de inversión. ¿Cuáles son las ventajas tributarias de constituir un FIRB? Lo primero, la persona natural va a tener un régimen especial de pago de impuesto a la renta del 5%, el cual va a ser diferido hasta cuando la persona natural decida vender en mercado secundario sus certificados de participación, que son los que representan las cuotas de participación que el inversionista tiene dentro del FIRB, o que haya la sociedad administradora ha decidido transferir el inmueble, que ya sabemos que no se puede transferir hasta los 4 años. Luego, en el caso de personas jurídicas es igual, 29.5, y en el caso del aporte del inmueble es muy importante, el 3% del valor de la transferencia ya sabemos que es el impuesto a la alcabala. Acá va a haber un diferimiento del impuesto a la alcabala, por tanto, cuando se lanzó esto ha sido súper bien acogido, se ha desarrollado un mercado de FIRBs, como les voy a enseñar en la parte final de esta exposición. En el caso de algunos otros vehículos, el impuesto a la alcabala, por ejemplo, tú adquieres un inmueble, tiene que ser pagado en el momento, no hay diferimiento. Entonces, y si tú aportas un bien a un fondo de inversión que no es un FIRB, que podría ser un fondo inmobiliario, ahí sí vas a tener que pagar el impuesto a la alcabala y además tienes que pagar si se generara la renta correspondiente al momento del aporte. Por tanto, el FIRB tiene una serie de ventajas comparados con otros vehículos de inversión. Adicionalmente, el tema de la atribución del impuesto a la renta para los inversionistas es muy importante. Solo para rentas derivadas del arrendamiento es el 5% del pago. En otros vehículos, ya les había explicado que eran súper ineficientes los fondos de renta inmobiliaria, se pagaba una renta de 29.5. ¿Qué otras estructuras tenemos en las cuales podemos invertir o podemos utilizar para desarrollar proyectos inmobiliarios o de alguna manera, si estamos en el lado de los inversionistas, invertir dentro de proyectos inmobiliarios sin pagar un régimen tributario de 30, 29.5? El fideicomiso de titulización de inversión en renta de bienes raíces, que es como el primo hermano del FIRB, tiene las mismas características. La principal diferencia de un FIBRA, hay dos. La primera es la estructura legal. O sea, para desarrollar cualquier tipo de proyecto nosotros podemos recurrir a las estructuras societarias de la Ley General de Sociedades, podemos recurrir a las estructuras de fondos de inversión de la Ley de Fondos de Inversión, o podemos recurrir a las estructuras de fideicomisos de titulización de la Ley de Mercado de Valores. Y ya vemos cuál de las estructuras que tenemos, sean societarias o fiduciarias, nos convienen para poder desarrollar cualquiera sea el proyecto que nosotros tenemos en mente. En este caso, el legislador ha dicho, mira, tienes la opción de constituir un FIRB para invertir en renta de bienes inmuebles, o puedes hacer un FIBRA, que es a través de un fideicomiso. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo a través del fideicomiso? Lo primero es que ambos tienen las mismas características eficientes tributariamente, pero las fibras están armando un mercado secundario. ¿Qué es eso? Como sabemos que se tratan de activos con los cuales se van a, o patrimonio, o
patrimonios activos invertidos, como sabemos que los inversionistas adquieren activos o activos financieros que son los que representan la participación dentro del patrimonio, ya sea del FIRBI o del FIBRA, estos títulos, valores, estos activos en los cuales se han invertido, se pueden comercializar, se pueden vender. Entonces, en el caso del FIRBI, no hay un lugar donde tú puedas venderlos. Es como cuando quieres vender algo y ahora, bueno, todos queremos vender un celular y vamos a Facebook a vender el celular y por la página de anuncios de Facebook lo vendemos. Eso es un mercado centralizado, un lugar donde podemos vender nuestros productos. En el caso del mercado de valores, hay un lugar que se llama la bolsa de valores, que nos sirve como un mercado centralizado, un lugar donde se pueden transar los activos. Entonces, los FIRBIs, los fondos de inversión, no es obligatorio que entren en este mercado secundario, que se registren en este mercado, sino los puedes vender tú a quien quieras, ¿no? Tú quieres salirte de un FIRBI, tú consigues el inversionista y te lo vende y vendes tu certificado de participación. Pero en el caso de un FIBRA, sí es obligatorio que la sociedad titulizadora registre no solamente en la página de la superintendencia, en este registro público de mercado de valores, sino también en este mercado secundario que está conformado por los valores que se registran dentro de la Bolsa de Valores de Lima. Los FIBRAs obligatoriamente van a estar en ese mercado secundario. ¿Qué implica? Implica la posibilidad de venderlo a personas que tú no conoces a través de una plataforma que es la plataforma de la Bolsa de Valores de Lima y de las sociedades agentes de bolsa. Entonces, hay una posibilidad de deshacerte más rápido o hacer líquida tu inversión en este activo de forma más rápida. Entonces, tiene también sus ventajas. Este vehículo de inversión inmobiliaria tiene la misma finalidad, adquirir o desarrollar bienes inmuebles para destinarlos al arrendamiento u otra modalidad generadora de rentas. Ya lo hemos repetido varias veces. Lo interesante tanto del FIRBI como del FIBRA es que te permiten diversificar, porque no van a invertir solamente en un proyecto inmobiliario como podría ser invertir tu dinero o el dinero de todas tus inversiones en un fondo inmobiliario en sentido estricto. O decir, ¿sabes qué? Yo le voy a prestar a mi amigo que está construyendo o conozco a alguien que tiene una constructora y necesita que le preste plata, pues le voy a prestar los $100,000 que por ahí necesita para terminar de desarrollar la construcción de un departamento de 4 pisos que lo va a vender. Allí estás poniendo todos los huevos en una sola canasta. Entonces, en un solo proyecto. En cambio, si tú entras a una de estas estructuras, sea un fondo de inversión de FIRBIS o sea un fideicomiso a través de un FIBRA, vas a poder cercar porque la administradora no va a invertir en un solo proyecto inmobiliario, va a invertir en varios proyectos inmobiliarios, de tal manera que tu inversión, si por ahí un proyecto inmobiliario, y ya sabemos por la exposición anterior, que presenta muchos riesgos, y por ahí se cae uno de los fideicomisos, una de las garantías, se malogra, se bajan el tema de las comercializaciones, no se venden algunos departamentos, por ahí quiebra la constructora, lo que sea que ocurra, la rentabilidad se va a ver afectada, pero en una menor proporción, porque van a invertir en diferentes tipos de activos inmobiliarios. Eso es muy importante. Entonces, y las tasas y las rentabilidades son interesantes, oscilan dentro de un 6 a 10% de rentabilidad, dependiendo el fibra o del FIRBI en el que estés invirtiendo. Hay protección contra la inflación, pero estás invirtiendo no solo, estás invirtiendo en determinados activos que se valorizan con el tiempo y los alquileres usualmente se dan en contratos forzosos a periodos de largo plazo, por tanto no se van a caer así nomás. En la operación de un fibra, en esta imagen que está un poquito borrosa, hay algún aportante o alguien que quiera originar el fibra, se va a aportar dinero inmobiliario. Con cargo de estos activos se van a emitir certificados de participación del fibra que se van a inscribir en la bolsa de valores, se van a colocar. Estos certificados van a ser adquiridos por inversionistas, pueden ser inversionistas institucionales, se pueden comercializar en el mercado secundario a través de la Bolsa de Valores de Lima, como ya vimos, y luego el FIBRA va a recibir ese dinero y lo va
te entrega al originador, ya sea para pagar la adquisición del bien que ahora es parte del fibra, o lo va a mantener de alguna manera para poder realizar nuevas inversiones en nuevos proyectos inmobiliarios que van a generar rentabilidades. Estas rentabilidades, igual que en el caso del FIRBI, se van a distribuir anualmente a todos los inversionistas hasta el 95%. Esto son los FIRBIs, esos son los fibras, y yo quería hablarles de una tercera posibilidad adicional para invertir en proyectos inmobiliarios, un poco desconocida por algunos, pero que también tiene ventajas tributarias y es muy eficiente. Ya se están lanzando en el mercado fondos mutuos y se han venido lanzando desde hace un par de años fondos mutuos que invierten en activos inmobiliarios. Acá, ¿bajo qué estructuras? Se llaman estructuras fondos de fondos. Los fondos mutuos, a diferencia de los fondos de inversión, están dirigidos a inversionistas más del sector retail, pero eso no es un excluyente porque pueden haber fondos mutuos dirigidos a inversionistas de alto patrimonio. Estos fondos mutuos, a través de fondos, tienen una tipología flexible. Es una característica que ellos tienen. Tienen que tener una subtipología. Los fondos mutuos también pueden ser fondos de acciones, fondos de deuda. Acá, y pueden estar bajo la estructura de fondos de fondos. ¿Cuál es la característica de un fondo de fondo? Es un fondo que invierte en otro fondo. Y usualmente estos fondos son fondos del extranjero, son fondos inmobiliarios enormes, son REITs o REITs, como más les guste la pronunciación. Son fondos de estructuras enormes y que invierten a lo largo y en diferentes países del mundo, en diferentes tipos de activos inmobiliarios, no solamente en la construcción de edificios, para el tema de la renta inmobiliaria, sino también compran activos para luego venderlos, desarrollan fondos de inversión, desarrollan REITs, diferentes tipos de estructuras inmobiliarias invierten en acciones de empresas constructoras. Entonces, estamos viendo que las inversiones son bastante diversificadas, no solamente como los FIRBIs y como los fibras, que nuestra regulación solamente les permite comprar para arrendar. En cambio, estas estructuras de los fondos inmobiliarios a nivel internacional son enormes. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Es que estos fondos de fondos te permiten acceder a esos fondos del extranjero enormes, que usualmente están dirigidos solamente para inversionistas institucionales, pero como el fondo mutuo está conformado por un montón de inversionistas y como tiene un montón de patrimonio y está gestionado por una sociedad administradora de fondos mutuos, es considerado un inversionista institucional en el extranjero. Por tanto, tú puedes entrar a estas estructuras internacionales. Les pongo un ejemplo de una política de inversiones de un fondo mutuo que invierte el 75% en cuotas de participación de otros fondos del extranjero, y lo dice literalmente en su objetivo de inversión. Los activos son de naturaleza inmobiliaria. Por tanto, adicionalmente, este fondo mutuo tiene unas características particulares. Funciona más o menos como un fondo de inversión, porque la característica que todos sabemos es que los fondos mutuos tú puedes rescatar tu plata en cualquier momento. En cambio, este fondo mutuo, este fondo de fondos no permite rescatar tu plata en cualquier momento. La sociedad administradora te está advirtiendo dentro de su objetivo de inversión que como invierte en activos inmobiliarios del extranjero que no te liquidan la plata de un día para el otro, que te pueden tener hasta 2 años para pagarte la inversión según sus prospectos, entonces el inversionista solamente puede rescatar en determinados periodos de inversión preestablecidos que son señalados en el reglamento, que en este caso, si no me equivoco, son trimestrales, por ejemplo. Cada 3 meses tú puedes rescatar tu dinero de aquí. Gerardo, ¿en los fondos de inversión puedo rescatar mi dinero? No. Los fondos de inversión te quedas hasta que acabe el proyecto inmobiliario, te quedas en el horizonte de inversión, en el periodo de inversión del fondo. Si el fondo de inversión es de 8 años, te tienes que quedar ahí como inversionista. No vas a poder rescatar tu dinero. Entonces, este escenario que yo les quería comentar porque se hace muy interesante para los inversionistas. Un poco llegando a las conclusiones y para dar paso a las preguntas que veo que han escrito algunas, en el caso de los fibra y de los FIRBIs, los beneficios, a ver, primero que hemos desarrollado los últimos años un mercado interesante. Los fibras invierten en activos inmobiliarios
en proyectos inmobiliarios por 261 millones de dólares, pero tienen la capacidad, porque son programas inscritos enormes, hasta 2.437 millones de dólares podrían llegar a invertirse si todo mejora. Actualmente tenemos 1.739 a cierre del 2020, no, perdón, no cierre de 2021, esta es información de la Bolsa de Valores de Lima, 1.700 inversionistas en FIRBIS y fibras en total. Cada vez el porcentaje de fibras está aumentando a partir del año 2018 que se lanza el primer fibra, y también eso no significa que compitan entre ellos. De hecho, son primos hermanos y los dos productos tienen las mismas características, cada uno con esta particularidad que ya les había comentado, el tema de la bolsa de valores. Pero no hay más diferencias que la estructura que ya hemos conversado. Entonces son beneficiosos para el mercado y para el sector de la construcción, y son estructuras que nos pueden permitir desarrollar algunos proyectos inmobiliarios en el lado de renting. En el caso de los inversionistas, un poco resumiendo los beneficios que ya les había dicho, es diversificar frente a los activos tradicionales. Hay dividendos, hay diversificación de inmuebles, estos dividendos se pagan periódicamente, las tasas están en 7.9, esperadas al 2021. Bueno, esperemos que sea cierto con este tema de la pandemia. Dividendo no lo esperado en el caso de los fondos de Credit Corp estaban 6.5, 7.5%, son tasas de dividendos interesantes, y ya han repartido como 3.3 millones de dólares en dividendos. O sea, es un producto que efectivamente funciona y que además en el caso de fibra ofrece liquidez porque están en la bolsa, ofrece un buen gobierno corporativo porque están supervisados por la SMB, no son privados, son vehículos públicos, y acceso a nuevos negocios gestionados por expertos en el sector. En el caso de las empresas, hay un control potencial de inmuebles vía administrador o gestor, hay gobierno corporativo, la liquidez de los activos, diferimiento del impuesto a la renta, diferimiento del tema de la alcabala. Entonces hay motivos para poder, si eres una empresa muy, muy grande, tocarle la puerta a una sociedad administradora y decir, oye, ¿cómo sería si quiero hacer un FIRBI? Y de alguna manera tú me alquilas los activos para desarrollar estos proyectos inmobiliarios, y yo me gano con la renta, ¿no? Bueno, esto es un poco el panorama de las inversiones indirectas dentro de los fondos de inversión. Es un tema bastante complejo, por lo tanto estoy apto y con toda la disposición del mundo para poder responder las preguntas que hayan quedado sueltas. Muchísimas gracias, estimado Gerardo, por su amable participación en el presente curso. A los participantes les recordamos que pueden participar formulando sus preguntas a través del chat o también a través de participación directa vía micrófono, haciendo uso de la palabra, no sin antes hacer clic en la opción levantar la mano para poder brindarle el uso de la palabra. Vamos a esperar unos minutos, tal vez tienen alguna pregunta en estos momentos que la están escribiendo. Sí, vamos a esperar el transcurso de un minuto para poder extendérselas al expositor del día de hoy. Inicia el minuto. Sí, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Se me escucha? Sí, sí, estimado. Ya, muy bien. Primero agradecer al expositor Gerardo Pajares. Y quería preguntarle lo siguiente. El tema que ha desarrollado con bastante claridad tiene que ver en el fondo con asuntos relacionados a inversión en inmuebles. Y cuando en la información que nos brinda respecto a que el rendimiento que genera esta inversión que hoy día hemos visto de FIBIR y Fibra, que alcanza hasta el 7.5%, yo le hago una pregunta. Hay muchos inversionistas que prefieren tener un capital, vamos a suponer que tienen dólares, en lugar de recurrir a una sociedad de fondo de inversiones y usar estas figuras. No va a haber otros especialistas que dicen, bueno, anda al mercado, compra un inmueble a mitad de precio, que es posible conseguir, y cuando lo vende vas a ganar el 100%.
porque va a haber siempre de repente por ahí un vendedor que está urgido de dinero para sus deudas y el inmueble que vale en 100 lo vende en 50. Se lo compro en 50 y lo puedo 6 meses después, por decir un plazo, vender en 100 nuevamente. Me ha ganado 100%. Esa, para un cliente suyo que viene del señor Gerardo, a preguntarle cómo invierto mis $100,000, es una opción, considerando esta alternativa que le digo yo de comprar y vender, esta opción que rinde 6.5 sería mejor, considerando que la otra fórmula puede rendir hasta 100%. Sí, no, claro que sí, claro que sí. Definitivamente va a depender de muchos factores y es importante tener en cuenta que la respuesta a la pregunta no hay una sola respuesta correcta. Lo importante es entender que las inversiones dependen del apetito de riesgo y del objetivo de inversión de los inversionistas. Entonces, si viene un señor de 55 años, por ejemplo, que ha retirado toda su plata de su AFP y de alguna manera dice, Gerardo, tengo la posibilidad de invertir en un proyecto inmobiliario, entonces, y me va a dar un 50% de rentabilidad, lo que el señor tiene que valorar es que el proyecto inmobiliario puede tener riesgos, o sea, riesgos muy reales respecto al tema de la construcción, a la reventa y a todos esos factores. En cambio, si va y diversifica a través de un fondo de inversión, de repente ese 10% vale la pena porque el apetito de riesgo del señor no era ser tan arriesgado. Entonces va a depender del tipo de inversionista y para cuándo necesite la plata y qué tipo de riesgo se desee tomar. Entonces, de hecho, adicionalmente, él se va a tener que encargar de la gestión del negocio si quiere sacar esa tajada tan grande como es la que usted está señalando. Entonces, para la gente que está interesada en invertir en el sector inmobiliario, pero no quiere encargarse de gestionar ese tipo de riesgos, quiere vivir más cómodo, una vida más tranquila, pero también quiere entrar en este tipo de activos porque les interesa, porque las rentabilidades pueden ser interesantes comparadas con un depósito, comparadas con un fondo mutuo clásico. Entonces sí se abre un universo de posibilidades. Entonces yo lo que diría es que depende del tipo de inversionista y como se recomienda en el tema de inversiones. Hay que ver para qué necesita el dinero, cuándo lo necesita y dependiendo de eso se arma un portafolio diversificado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Gerardo, por la respuesta a nuestro colega de usuario Álvarez Abogados. No sabemos si otro participante tiene alguna otra pregunta para que la pueda absorber en estos momentos nuestro ponente. Recuerden que pueden utilizar tanto el chat como también el micrófono, no sin antes hacer uso del botón levantar la mano para poder brindarles el uso de la palabra. Muy bien, habiendo transcurrido alrededor de 1 minuto, entendemos que la sesión presentada el día de hoy ha estado muy clara, por lo tanto no hay ninguna pregunta por parte de ustedes. Por ende, queremos dar por finalizada la presente sesión, no sin antes agradecer a nuestro estimado ponente, el doctor Gerardo Pajares, que en el día de hoy muy amablemente se ha tomado la disposición de su tiempo para participar y para compartir conocimientos con todo el público presente. Muchísimas gracias, estimado Gerardo. Esperamos contar con tu participación en una segunda oportunidad. Muchas gracias, César. Hasta luego. Muchísimas gracias. Estimados participantes, les recordamos estar atento a nuestro grupo de WhatsApp, como también a nuestras publicaciones. Recuerden que somos el portal jurídico de leyes, quienes con el apoyo de SIAC
también de Bordes, como también el grupo de estudios de Derecho Corporativo, con el auspicio de Eventos Legales, como también de Blog Legal. Estamos trayendo a ustedes el presente curso de especialización. Esperamos que haya sido su total agrado. Esperamos contar con su presencia en la siguiente sesión. Sin más, esto es todo por hoy. Muy buenas noches.